Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un anillo sello cuadrado con este tarugo de plata 925 que tiene 11 milímetros de altura. Vamos a comenzar laminando, pero quería resaltar la importancia del martillo, en este caso, sobre el mandril para ayudar a darle forma. Es un trabajo de mucha forja para recién después poder pasarle la lima. Espero lo disfruten y cualquier comentario los estaré esperando. Gracias. Vamos a comenzar laminando el tarugo de 11 milímetros, el chapón de 11 milímetros, hasta llevarlo a 7 milímetros o 6 milímetros. Recosemos reiteradas veces dado el espesor de este material. Y sobre el TAS vamos a rectificar completamente el chapón. Marcamos un centro que va a corresponder a la tabla del sello y sobre un yunque o TAS con un martillo o masa vamos a martillar generando esta depresión que va a ayudar a la definición del sello. Afinamos todo lo posible y más que posible necesario. Una vez conseguido, vamos a marcar con un indeleble esta plantilla básica para con una sierra doble cero comenzar a calar las partes que no vamos a necesitar. Rectificamos ambas puntas. Recosemos nuevamente para ir a la combera de madera y comenzar a doblar. Usamos combera de madera para que la combera de acero no nos marque el material. Sobre el TAS finalizamos la presentación buscando una presentación como siempre bien precisa y limpia. Ya conseguido, soldamos con una buena cantidad de soldadura, dado el espesor del material. Ya soldado y blanqueado, vamos al mandril y en este paso donde resalto la importancia del trabajo con el martillo. Vamos a golpear exactamente siguiendo la forma de un sello. De esta manera vamos a conseguir que la tabla se aplane y los laterales se acuesten sobre la tabla. Con lima de grano grueso comenzamos a marcar en principio la tabla y las dos laterales. Un trabajo de limado bien fuerte, firme. Vamos a rectificar uno de los dos lados de este sello para con él usarlo como punto de partida para comenzar a escuadrar y llegar a la forma definitiva del sello. Siempre en esta parte del trabajo trabajamos con sierra doble cero como mínimo, pueden irse un poco más arriba incluso. Marcamos las ochavas con la misma lima de grano grueso y conseguida la forma definitiva hacemos un pase con lima de grano fino. Esta lima la tomamos con un poco más de tranquilidad porque ya las formas que definamos en este momento serán las definitivas. Rectificamos también el interior con gomita abrasiva negra. Y empezamos con el trabajo de esmeriles. Comenzamos con esmeril 240, pasamos al 360,
400 y vamos a llegar hasta el 600. Con compás de punta seca delimitamos la tabla y los laterales. Laterales donde vamos a adornarlos con una flor de lis en cada uno. Delimitamos con buril plano. Tomamos el espacio disponible con el compás de punta seca y sobre una chapa de 1 milímetro sacamos este retazo, el cual lo vamos a rectificar para en él comenzar a dibujar la flor de lis. Bien escuadrada y corroborando que saquemos 2 medidas iguales, dibujamos la flor de lis y a buril la marcamos. Tranquilamente puede hacerse el calado simplemente con lápiz y no tener que calar ya marcado con buril. Con limas de matricero, lomo de burro y lima triángulo preferentemente, vamos a corregir y empezar a generar volumen en esta pieza, para que no quede una pieza plana. Ya conseguida la primera imagen la vamos a usar como molde para la segunda. ¿Cómo vamos a hacer? Directamente sobre una chapa la vamos a calcar. Presentamos en ambos laterales y ya asegurado que la imagen cabe de manera correcta, pasamos a la soldadura. Fundente en ambas partes, tanto en el anillo como en cada imagen, en cada flor de lis, y vamos a aplicar los payones sobre estas imágenes, haciendo que la soldadura corra sobre ellas. Es recién ahora donde, dándole calor desde abajo, vamos a soldar las imágenes. ¿Por qué desde abajo? Porque necesitamos que la soldadura muerda o corra hacia abajo y no, dándole fuego de arriba, podría así correr hacia arriba, subirse a la flor de lis. Pasamos al relieve de oro amarillo, 18 quilates en este caso. Comenzamos escuadrando una chapa, por supuesto en el espacio disponible, bien rectificada, bien escuadrada. Dibujamos las iniciales de nuestro cliente y nuevamente marcamos con buril plano. Y generamos con el mismo buril los puntos de apoyo para la mecha que vayamos a utilizar, con buril o con punta de acero también. Ya perforado, comenzamos con el calado, pasamos a una sierra 3/0 y con mucho cuidado, por supuesto, de no meternos dentro del dibujo.
letras las rectificamos con lima matricera, lomo de burro, cuidando no desaparecer las líneas del dibujo nuevamente. Hacemos una prueba y por último, con un esmeril grano 1000, vamos a hacer una pasada sobre la tabla para recién pasar a la soldadura. En este caso vamos a usar una soldadura en pasta de Pepe Tools que funciona muy bien. Sujetamos firmemente el anillo con una pinza de fuego, nos aseguramos que no se va a mover y recién comenzamos a soldar de la misma manera que con la flor de lis, con calor desde abajo. Ya blanqueado, pasamos directamente a la pulidora, un pulido completo, fieltro por dentro, cepillo con pasta Trípoli y trapo de paz con pasta blanca de alto brillo. Pulimos completo. Pasamos al ultrasonido para empezar a hacer ahora los retoques de fondo. Vamos a hacer un rayado cruzado en los laterales. Delimitamos bien el contorno, limpiamos absolutamente todo. Y pasamos a retocar las letras del frente, destacando y cuidando principalmente el entrelazado de ellas. Acá es donde tenemos que hacer resaltar justamente el enlace de cada letra. Una pulida final. Queridos amigos, solo resta que al cliente le guste y a ustedes también. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chau, chau.